El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Cuando uno está comiendo las chocolatinas Jumbo Jet, que son melas, que uno cuando las come, que ojo, uno dice, no, esto está suave. Pues así me sabe, profesora. Yo quiero ver, quiero amar esa familia que me da sentirme tranquilo al caminar. Me das alegría y también seguridad. Yo quiero ver, quiero amar esa familia que me da sentirme tranquilo al caminar. Me das alegría y también seguridad. Deja que llegue el mensaje en este episodio. De menos a más, propuestas para el cambio es obvio. La institución garantice nuestra existencia, identidad corporal, transformación de conciencia. Que el bombo y caja toquen tu corazón. El boom bap, el freeze, el cap, unifiquen la acción. Que el cambio se haga desde la nación. Hip Capaz cambiando el mundo, aportan esta canción. Básicamente la campaña Nadie más en la guerra, nadie con doble N, porque está orientada a la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La campaña busca una acción pedagógica y de sensibilización a la ciudadanía en general sobre la problemática del reclutamiento y cómo hay que, entre todos y todas, garantizar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas del reclutamiento. Pues me sacaban a dormir. Ya en la noche me sacaban a dormir con los alguaciles. Estaba por fuera, pero pues tenía que estar ahí, no podía salir por ningún lado y así. Decirle a los chicos que por allá no es nada bueno, que lo bueno es acá, estudiar y superarse. Hay un registro por parte de la Defensoría del Pueblo del primer semestre de más de 166 niños reclutados. Eso es una cifra bastante alta. Evidentemente, antes del 2016 hubo picos mucho más altos, lo que no quiere decir que esta situación no sea preocupante y que el gobierno nacional lo asume con entera responsabilidad de que es un asunto prioritario al que tenemos que hacerle frente en materia de prevención para evitar que los proyectos de vida y los sueños de nuestros niños, niñas y jóvenes sean truncados y se vean abocados a las alternativas que da la guerra y la violencia, pero también es muy importante decir que hay una ruta sólida para restablecimiento de los derechos una vez los niños, niñas y adolescentes son desvinculados, que tiene a cargo el ICBF. Por eso, en todo este trabajo de campaña, la articulación que tenemos con el ICBF es muy importante en términos, además, de estar siempre mirando los dos componentes, el componente de prevención y el componente de restablecimiento de los derechos. Lo que ha hecho el
ruta del bienestar familiar es aliarse de la mano con quienes esto es una causa. Y como la causa de todos es prevenir el reclutamiento, ningún niño o niña en la guerra. Y eso es un no que decimos. Por eso hoy celebramos aliarnos con quienes tienen esto en su corazón como causa. En esta campaña, Nadie Más para la Guerra, no solamente está la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, sino ha sido construida de manera articulada con el ICBF y con MINTIC. Y también busca involucrar a todos los miembros de la CIPRUNA. La CIPRUNA es la comisión intersectorial que aglutina 19 entidades para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de violencia sexual de los grupos armados al margen de la ley. Lo que más necesitamos aquí es poder coordinar las acciones para que los niños y las niñas no sean víctimas del reclutamiento forzado y del uso y utilización, que es lo más grave de las afectaciones que estamos viendo. El único grupo organizado al que deben pertenecer es para competir en sus juegos. Su única guerra debe ser de goles. Su único enfrentamiento debe ser en el campo del saber. Su único bando debe ser el de comerse sus sueños. Usar, utilizar o reclutar a niñas, niños y adolescentes es un delito y una violación de sus derechos humanos fundamentales. En ese marco hemos tenido el desarrollo de un trabajo muy importante con la red TikTok, que es una de las redes más utilizadas para esta promoción hacia el vinculamiento de los niños, niñas y adolescentes, y producto de ese trabajo hemos logrado intervenir varias cuentas. Y semanalmente, desde el equipo de comunicaciones de la Consejería, se hace un rastreo de los videos en términos de identificar patrones para que se puedan identificar los que están siendo subidos a las redes. Los grupos armados al margen de la ley están colgando videos en donde buscan, digamos, atraer sobre todo jóvenes, pues también niños y niñas, a vincularse a los grupos armados. Son videos que contienen, digamos, música atractiva para los jóvenes que llaman su atención porque es la música que escuchan, y de esta manera, y también ofreciendo incentivos, o sea, mostrando los beneficios que se pueden tener, entre comillas, se pueden llamar beneficios, vincular a los jóvenes, a los niños y a las niñas a la guerra, de vincularse a estos grupos armados al margen de la ley. Esto tiene múltiples impactos socioemocionales en personas que desde tan incipiente comenzando su vida, donde además es la etapa sobre todo de niños y donde más se sueña, pues tú te veas abocado a dinámicas violentas. Por eso la ruta de restablecimiento del derecho de derechos para ellos es tan importante para ver que hay otras posibilidades distintas a la violencia. Otras modalidades se utilizan las modalidades de, digamos, estar ubicados cerca a las escuelas, igualmente a veces infiltrar también dentro de las escuelas a personas para atraer a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, digamos, están
atrayendo, utilizando las redes de manera virtual, pero dependiendo también de su presencia en los territorios, pues utilizan también otras estrategias también de tú a tú, muchas veces también buscando ganar el favor de las familias. Hay que tener en cuenta que el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización tiene causas multidimensionales, en donde pues las diferencias sociales, el abandono estatal, las posibilidades de acceso a educación, a estudio, a cultura, a deporte de nuestros niños, niñas y jóvenes también son factores estructurales que determinan su vinculación a dinámicas de guerra o dinámicas criminales. Entonces, esto es un fenómeno que hay que verlo de manera multidimensional. Por eso es que efectivamente nosotros como Estado y como gobierno tenemos que garantizar los derechos de la niñez, que son además sujetos de especial protección constitucional, pero esto implica también la interacción a muchos niveles, a niveles educativos, a niveles de la familia, a niveles de la comunidad, y por eso consideramos tan importante en esta campaña sensibilizar a la sociedad en su conjunto de que esto está pasando. ¿Cuántos profes han muerto? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños tienen que morir en este país para que entendamos que ningún actor armado tiene por qué tocarlos? Que a ellos la guerra no les tiene que tocar. Para crecer, para ser libre y entender, tienes derecho a educarte, ven conmigo, únete. No importa tu sexo, tu cultura, tu color, tienes derecho a vivir sin discriminación. Acción revolucionaria empieza en tu conciencia, cambia tu mundo con inteligencia. Edúcate, edifícate, revoluciona amándote, para vivir mejor abriendo mente y corazón. Efectivamente, si el acuerdo de paz se hubiera implementado adecuadamente en los casi ya 8 años que va a cumplir, y sobre todo si se hubiera hecho una intervención de presencia estatal en los territorios, quizás estaríamos en otra situación. Pero haber sido ocupados territorios históricamente excluidos de una presencia estatal en bienes y servicios nuevamente por los grupos armados, pues nos ha llevado a una reconfiguración de las dinámicas del conflicto, digamos, distintas a las que existían antes del acuerdo de paz con la FARC, con diferencias territoriales muy fuertes, con un cada vez mayor también tercerización de servicios por parte de todas las organizaciones armadas, es decir, también el trabajo con bandas de delincuencia común. Por eso también tener en cuenta el reclutamiento, pero el uso y utilización que ha llevado a que muchos menores de edad, niños, niñas y adolescentes sean vinculados a actividades, por ejemplo, relacionadas con las economías ilegales y no directamente con un grupo armado en concreto, sino pues con una banda de microtráfico, con una organización criminal, nos coloca en otra situación también en la que hay que leer el reclutamiento, uso y utilización en el marco de las nuevas dinámicas del conflicto. Estamos perdiendo una generación. La generación es de la paz y eso tiene un costo muy alto que tenemos que asumir como sociedad y que nos tiene que interpelar a todos y todas. Frustrar los proyectos de vida en ciencia, en arte, en cultura, en estudio, en deporte, de las personas que están empezando, que pueden pensar y construir un país distinto al de esta violencia por generaciones y generaciones que hemos tenido,
tiene un impacto muy alto en la sociedad y por eso estamos llamando a la ciudadanía a la acción. El reclutamiento es cuando los niños, niñas y adolescentes se van a las filas de las estructuras propiamente armadas, pero ahora las estructuras propiamente armadas también tienen vínculos en donde, con otras organizaciones en donde se usan los menores para actividades de estas bandas relacionadas con las organizaciones armadas o no, para otros trabajos vinculados a las economías ilícitas o simplemente muchas veces también a labores de inteligencia dentro de las actividades también de control social que buscan imponer los actores armados, es decir, los jóvenes, niños y niñas, muchas veces por un incentivo económico, pues se ven atraídos a ser parte de estas organizaciones criminales al margen de la ley, armadas o no armadas. Y esto también trae consigo a veces también muchas acciones de violencia sexual y de abuso sexual. Entonces hay que ver la complejidad que entraña la dinámica, los que están en las filas, pero también los que están siendo utilizados, usados. De todas maneras, hay que ver esto y siempre tener en cuenta que es un delito. Así, usted o el niño, niña o adolescente, siendo menor de 18 años, se ve vinculado, esto se tiene que tener en cuenta su vulnerabilidad y la disparidad en la relación de poder y por tanto es una conducta criminal y es forzada. Lo primero que hay que decir es que es muy difícil. Hay un subregistro muy grande en temas de reclutamiento en el que inciden, por supuesto, muchos factores para ese subregistro, el control de algunos grupos, las dinámicas de miedo y terror que infunden para que esto se denuncie, la desconfianza también hay que decirlo muchas veces en la institucionalidad para que esto se conozca, las familias que muchas veces prefieren que no se sepa nada e intentan buscar canales directos con los grupos armados, digamos, para recuperar a los jóvenes, a los niños o las niñas, y entonces, por lo tanto, no se sabe porque buscan contactos directos. Entonces, hay un subregistro muy grande. Poder decir que tenemos una información precisa es muy difícil saberlo. Porque la mayor parte de niños que son reclutados son niños indígenas y eso no lo podemos desconocer. Y el bienestar familiar no puede seguir trabajando de espaldas a las comunidades. Las regiones donde se incrementa en medio del subregistro existente son las regiones, sobre todo, donde hay una disputa territorial entre los actores armados al margen de la ley. Entonces, Cauca es una de las regiones donde más reclutamientos se tienen registrados. Nariño, sur de Bolívar, digamos como las que desafortunadamente presentan los picos más altos en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como le digo, esto está muy asociado también a las dinámicas de disputa territorial y a la reconfiguración de los distintos
actores armados en el territorio. Ya no hablamos en el 2016 estas organizaciones armadas de alcance nacional, sino muy ancladas en unas dinámicas en territorio muy particulares. Yo quiero ver, quiero amar esa familia que me da sentirme tranquilo al caminar, me das alegría y también seguridad. Nosotros consideramos importante y que ha sido la apuesta del gobierno, la apuesta de la paz. O sea, lo que tenemos es que acabar con la guerra. Por eso, pese a todos los inconvenientes que se han presentado, el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente de la República, sigue persistiendo en los diálogos. Los que tienen carácter político, pero también con actores que no se considera armados, que tienen un carácter político en los diálogos sociojurídicos. Y, o sea, ahí es la alternativa de seguir construyendo, por lo menos hacerle frente a esta dinámica. Y en ese marco, pues los ceses al fuego son importantes, el que se fortalezca el abordaje del reclutamiento como una grave infracción al derecho internacional humanitario en el marco de los ceses al fuego es algo importante. Entonces es que somos un gobierno que le apuesta a la paz y a la terminación definitiva del conflicto. Aquí crece una generación para la paz. Si todas nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros centros de desarrollo infantil quedan visibles, al menos los actores armados tendrán que pensarlo 2 veces. Y la bandera blanca, por supuesto que la llevaremos en los sitios más complejos. La paz, apuestan por la paz de este país y esta es una estrategia que activa... Para mí la paz es como una paloma volando en una mano. La paz es cuando uno la ve tranquilo y cuando uno está con compañeros, ando tranquilo, jugando. Eso. Muy bien. La paz es convivir con los amigos, como yo la miro, y estar tranquilo con los demás. La paz no es algo de verse, pero se puede sentir. Yo la paz la veo cuando veo a mi familia, porque yo siento que estamos en una comunidad tranquila, con paz. Estoy tranquilo, estoy bien. Para mí eso es la paz. Para mí eso es la paz. Luego, también esto hay que atenderlo, y eso va el otro componente de la paz, que es la intervención territorial. El componente territorial de la estrategia de paz, que es justamente llegar con esa oferta estatal que históricamente ha estado ausente en educación, en salud, en vías terciarias, también lo que está ligado a la nueva política de las drogas, de la transformación económica en los territorios, es un elemento fundamental también para construir alternativas y proyectos distintos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces esto tiene un componente de diálogo, la propuesta de paz, pero otro componente de transformación territorial para poder viabilizar que los proyectos de nuestros niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto, sus proyectos de vida, se construyan en la civilidad y no sea la violencia el camino. Llegar a la paz no es el fin del conflicto, es el fin de la guerra, porque el conflicto va a permanecer dentro de las relaciones humanas, pero el cómo resolverlo es la diferencia.
Lo que no queremos es la guerra. Estamos hablando de actores armados usando los niños, las niñas y perdiéndonos con la generación de la paz, que es los adolescentes en ese conflicto. Mi nombre es Melissa Balanta. Esta carta es para el señor presidente. Señor presidente, como habitante del departamento del Cauca, yo quiero una paz sin miedo, ni temor de salir a algún lugar sin sentirme amenazada en mi propio territorio, para poder tener más oportunidades en nuestro territorio, en los deportes, para sentirnos más seguros con nuestra familia. Sueño la paz sin muertes, sin maltratos, sin abusos sexuales, sin sentir miedo en nuestro propio territorio, una paz libre. Cauca por la paz, para que crezca la generación de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.